Hola, ¿qué tal? Soy Montserrat Fierro y hoy los invito a una charla sobre neurocopywriting. Vamos a estar hablando de cómo generar textos persuasivos y cómo nos pueden ayudar a vender mejor y a contar mejores historias. Por favor, suscríbanse al canal de la Universidad de la Comunicación en YouTube y síganos en redes. Listo, buenas tardes a todos, les damos la bienvenida. Yo soy Rebeca Cañón, soy la directora de posgrados de Universidad de la Comunicación y para mí es un gusto presentar de nuevo a Monse Fierro, que la siento como de casa, siempre tiene tantas cosas que aportarnos y de actualidad. Monse Fierro es CEO de Neuroconsulting NQCI, ¿es cierto, Monse? Que es toda la parte de neurociencias y que permite que dentro de diferentes categorías se apliquen. La verdad es que siempre nos trae algo muy novedoso y ahorita esa parte de storytelling también para persuadir a nuestro consumidor, que siempre todas las marcas estamos necesitando de ello. Monse, bienvenida, muchas gracias. Y les recuerdo a todos que pueden mandarnos en privado o en público en el chat las preguntas que tengan para que al final Monse nos ayude a responderlas. Bienvenida, Monse, y pues te cedo micrófonos y cámara. Muchas gracias, Rebeca. Pues bienvenidos a todos los que se nos están escuchando. Justo hoy les traigo contenido nuevo que tiene que ver con la parte de copywriting. Y bueno, es neurocopywriting porque tiene algunas aplicaciones de estudios de neurociencias a todo esto que tiene que ver con el lenguaje y el cómo vamos a utilizar los textos, sobre todo para esta parte digital. Mucho de la idea es porque, ahorita se los voy a platicar en la presentación, pero cada vez más, aunque parece que no, cada vez más leemos más textos, porque ya cada vez más la comunicación es vía nuestros dispositivos. Entonces, el poder construir textos de manera adecuada y el poder contar historias nos va a ayudar mucho más a las marcas. Obviamente la parte visual es muy importante y sigue siendo uno de los códigos reptilianos principales, pero hoy en específico les voy a hablar de la parte de copywriting. Entonces, voy a empezar les voy a compartir mi pantalla. Ahí ya lo ven todos. Muy bien, entonces vamos a empezar. A mí me gusta empezar con definiciones y con datos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de neurociencia, de neurocopywriting, de las power words, la ley de Fitch y un cachitito de storytelling. La verdad es que cada uno de estos componentes tiene, digamos que para que pudiéramos entrar a hablar de cada uno de los temas a mucho detalle, tendríamos que dedicarle por lo menos un par de horas a cada uno de los temas. De hecho, es un curso que yo tengo diseñado y parte de este contenido que lo comparto en los diplomados y las maestrías en los que participo con la UC. Y hoy les voy a hablar un poquito porque en realidad vamos a terminar un poquito antes de las 7 para que demos un espacio para preguntas y dudas y todo esto. Entonces, en realidad les voy a dar como un resumen muy breve de cada uno de estos temas. Entonces, vamos a empezar por algunos datos del cerebro. Siempre compartía los mismos, entonces hoy les voy a compartir unos diferentes. Entonces, primero, saber que el cerebro, aunque es el 2% de nuestro peso corporal, utiliza el 20% de nuestra energía. Entonces, justo cuando nosotros llegamos a hacer una dieta y cortamos carbohidratos, por ejemplo, que es uno de los principales alimentos del cerebro, nos puede hacer daño por toda la energía que necesitamos para pensar. O sea, literal, cuando estudiamos, leemos, pensamos, imaginamos y estamos en estos procesos creativos, quemamos mucha energía porque justo es, digamos, lo que utiliza el 20% de la energía que utilizamos para funcionar, la utiliza nuestro cerebro. El segundo dato es que el 73% es agua. Entonces, cuando nos deshidratamos, en realidad sí le afecta a nuestro cerebro. Entonces, recuerden, por lo menos 2 litros de agua. Nuestro cerebro puede contener no menos de 86 billones de células cerebrales. Y antes se creía que las neuronas, cuando las íbamos perdiendo, ya no las recuperábamos.
Hoy se ha descubierto de que sí las podemos recuperar, además de que existe la neuroplasticidad, que es lo que hace que nuestro cerebro, digamos, como que se recomponga y tenga estos nuevos pensamientos y aprenda nuevas cosas, que es lo que van a hacer el día de hoy. El cerebro no hace múltiples tareas a la vez, entonces los invito a que si quieren poner atención, dejen un poquito de lado alguna otra cosa, porque esta idea de que somos multitasking, nadie es multitasking, simplemente hay personas que pueden cambiar más rápido entre una actividad y otra, pero en general no lo somos. Por eso yo les pongo toda la atención ahorita. Utilizamos todo el cerebro, no solo el 10%. Bueno, de este mito seguramente ya lo vieron, inclusive hay una película que se llama Lucy, que a mí me encanta, que es de Luc Besson. Es una gran película que habla de, no se las voy a spoilear, pero es una chica que en teoría empieza a utilizar más porcentajes de su cerebro. En realidad, no, usamos todo nuestro cerebro, no solo el 10%, porque está dividido en diferentes regiones. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de lo que impacta el lenguaje, las palabras, etcétera, en nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro nos engaña cuando intentamos recordar. La memoria no es exacta y justo ahí es donde entra el lenguaje y la parte de la cultura y todo esto que vamos a hablar de las palabras y por qué es importante entender que hay cosas que no podemos traducir literal. Porque cuando nosotros intentamos recordar algo y traemos algo a nuestra memoria, utilizamos diferentes, digamos, como esto cómo quedó impresa esa información en nuestro cerebro. Entonces, habrá quien lo recuerde con un poco más de emoción o con un poco más de uso de los sentidos, o que a lo mejor alguien recuerda en específico algo, que alguien lo recuerda diferente. Entonces, nuestra memoria no es exacta. Y por último, saber que el 95% de las decisiones que tomamos lo hacemos de forma subconsciente. También aquí hay varios debates de que si es el 85% o el 95%, ojo, eso no quiere decir que no pasan por el filtro racional, que es parte de la corteza prefrontal, que es donde se procesa también el lenguaje. Entonces, vamos a estar hablando de eso. Ahora, ¿qué es la neurociencia? ¿Qué estudia la neurociencia? Básicamente dos cosas. La biología, o sea, las neuronas, las dendritas, los neurotransmisores, todo lo que tiene que ver con la biología, la fisiología. Y por el otro lado, el comportamiento, o sea, cómo es que cambios de este lado, que son fisiológicos, hacen que tengamos ciertos impactos o ciertos cambios de comportamiento. Entonces, si algo nos ha intrigado a nosotros los humanos desde el principio es cómo funciona nuestro cerebro. Tal vez no nos lo cuestionábamos así hace 10,000 años, o sea que a lo mejor pensamos en un ancestro, no se ponía a pensar así que tenía además un cerebro y que se ve como cerebro, y eso lo descubrimos mucho tiempo después, pero sí era como, ¿qué estará pensando? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué significará lo que soñé? ¿No? O sea, hay toda una teoría alrededor de lo que significan los sueños, etcétera. Entonces, en este tema seguimos igual. Y básicamente, con las neurociencias, lo que buscamos es entender justo todo esto de cómo funciona, pero no solo para entenderlo, sino también para poder descifrar, como decía, el comportamiento, poder prevenir enfermedades. Y de lo que vamos a hablar hoy es justo del lenguaje. ¿Qué es lo que hace el lenguaje con nuestro cerebro y cómo lo podemos utilizar a nuestro favor? Entonces, yo le llamo la triada clásica de del neuromarketing, que también se utiliza en neuroventas, que es cualquier comunicación que vayamos a hacer y cualquier pues digamos como estímulo auditivo y visual que vayamos a generar, tiene que seguir esta triada, ¿no? O sea, tenemos que llamar la atención, generar una emoción y que eso se quede impreso en la memoria. ¿Qué quiero decir con esto? Yo primero tengo que llamar la atención de mi público. ¿Ah? Aquí es donde entra la parte visual y donde entra también el usar las palabras correctas, que vamos a hablar de eso. Pero después, ya que tengo la atención de la persona a la que me estoy dirigiendo, después tengo que generar una emoción o lograr que tenga una emoción. ¿Por qué? Porque las cosas que se quedan en nuestra memoria a largo plazo tienen que ver o con las emociones o tiene que ver con los sentidos.
Por eso es que nos podemos acordar de cómo olía una persona o un lugar específico, o cómo me hizo sentir. Por eso es que también nos acordamos de los momentos o muy felices, o muy tristes, o muy feos, porque es lo que más se queda, digamos que guardados en nuestra memoria. O sea, un martes de hace 10 años a las 10 de la mañana, pues a lo mejor no nos acordamos qué estábamos haciendo porque no estaba acompañado esto que pasó, digamos, de la emoción y de las sensaciones. Entonces, ahí es donde entra esta triada clásica. Ahora, ¿qué es lo que vamos a utilizar para la parte de copywriting? Lo que decía, para llamar la atención, sí tiene que ver la parte visual. Ahora, además del estímulo visual, tenemos que utilizar las palabras y el lenguaje correcto. Y para lograr la emoción, lo que necesitamos es contar una historia. Y esta historia, como el cerebro humano es metafórico, es donde entra la parte de memoria. Tal vez no se aprendan la historia completa o tal vez de pronto se les olvidan detalles de la historia que contamos, pero les va a quedar en la memoria parte de los estímulos que les estemos dando a las personas con las que nos queremos comunicar. ¿Okay? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que queremos hacer? Que esta es una de mis frases favoritas, es transmitir mensajes para transformar pensamientos. Porque como siempre lo he dicho, todos somos vendedores y todo el tiempo estamos vendiendo algo. Puede ser que a lo mejor vendemos un producto, vendemos un servicio, puede ser que a lo mejor nos estemos vendiendo nosotros mismos si estamos en búsqueda de trabajo, en búsqueda de pareja, o puede ser que estemos vendiendo, por ejemplo, un cambio de hábito o una idea. Yo me enfrento muchas veces con esta idea de cómo les vendo, por ejemplo, a mis alumnos en la universidad que vean las noticias diario. ¿Cómo les vendo que el estar informados es parte de cualquier carrera y un componente básico? Ahí está el cómo les voy a transmitir este mensaje para transformar su pensamiento. Esto resume en gran medida lo que vamos a estar hablando hoy. Les voy a compartir ahora un artículo que, de hecho, traté de buscar el artículo original porque yo ya había leído algún artículo relacionado y no lo encontré, pero hay un libro muy bueno que les recomiendo de Rosa Morel que se llama Neurocopywriting, la ciencia detrás de los textos persuasivos. Este libro yo lo leí electrónico, desconozco si está en físico, pero se los recomiendo muchísimo. Una, porque es un libro bastante actual, o sea, es 2018. Otra, porque es una mujer y creo que necesitamos más mujeres que escriban, autoras de libros relacionados con marketing y con ventas. Y está muy bueno, porque además está escrito en español, que es parte de lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, en este artículo de The Guardian, analizaron la media de palabras que un usuario activo en la red, o sea, cualquiera de nosotros, ¿no? Vemos al día a comparación o en relación con los medios tradicionales. El resultado fueron 490,000 impactos. O sea, 500,000 de posibles impactos en nuestro cerebro gracias a la hipertextualidad de Internet. O sea, hagan de cuenta que al día nos podemos leer como media obra de La Guerra y la Paz o El Quijote de la Mancha o la que ustedes me digan. Entonces, es importante que entendamos esto porque entonces se pierde lo que nosotros queramos comunicar en este abismo de la red, ¿no? Seguramente alguna vez les ha pasado que comparten algo en alguna red, ya sea de manera profesional o personal, y dices, ¿y por qué nadie le dio like? ¿O por qué en el grupo nadie me comentó? ¿O por qué? Tiene que ver con esta cantidad de posibles impactos que estamos recibiendo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hacer que lo que yo digo sea más memorable que lo que van a ver en otra red o de otra persona? Ahí está todo el reto. Entonces, por eso les comparto este dato, me parece impresionante, ¿no? Ahora, cuando nos dicen, es que somos un país no lector, bueno, tal vez no leemos libros, pero sí leemos muchas cosas, y entre ellos, las redes sociales, o sea, el chisme. Ahora, ¿qué es neurocopywriting? Si lo dijéramos en muchas palabras, se los voy a leer tal cual. El neurocopywriting es redacción persuasiva para el medio digital orientada a un objetivo concreto.
teniendo en cuenta técnicas de neuromarketing y neuroventas. En pocas palabras, el neurocopywriting es el efecto del lenguaje en tu mente. Y hay palabras, y hay textos, y hay expresiones que se graban en nuestra cabeza. Ahora es cómo lo vamos a utilizar de manera que lo podamos transferir a esta parte de neuromarketing, neuroventas, que al final es de lo que estamos hablando y de lo que yo hablo. Entonces, para empezar, uno de los tips que les voy a compartir es el uso de Power Words. En este libro que les digo de Neurocopywriting, viene, por ejemplo, ella habla, la autora Rosa Morel, habla de cómo hace 60 años, Ogilvy, bueno, sí, 60 años, que empezó toda esta publicidad. No sé si alguna vez han visto Mad Men, es una de mis series favoritas. Y en esta serie, que es de los 60 y de cómo se hacía esta publicidad masiva en aquel entonces, que justo se hacía una selección de palabras muy, pues como muy cuidadosa, y mucho tenía que ver con que se usaban estos anuncios espectaculares o estos anuncios de revista, que a lo mejor de aquí a que se publicaba la revista y luego este pass-along, que era cuántas personas van a ver esta revista, y este impacto que iban a tener los consumidores, como era de un shot, digámoslo, se tenía mucho cuidado en ser muy preciso con las palabras. Entonces, estas Power Words las empieza a tomar Ogilvy, y entonces dentro de la lista de las 20 palabras, que no las tengo aquí en este momento, pero dentro de esta lista de 20 palabras había algunas que ya no se utilizan. Entonces, lo que dice Rosa Morel es que tenemos que irnos adecuando a cómo se habla ahora, ¿no? Entonces, por ponerles un ejemplo específicamente en el caso de México, por ejemplo, todavía la generación de mis abuelos, inclusive yo creo que la generación de mis padres, cuando alguien te iba a vender algo o ibas a una tienda o esto y te hablaban de usted, era como parte del protocolo de ventas, ¿no? O sea, yo recuerdo a mi abuela, que era todo un personaje, mi abuela materna, y decía, ¿por qué me habla de tú? O sea, ¿qué le pasa? ¿No? Y se enojaba. Yo les tengo que confesar que cuando entro a una tienda y me dicen señora o me empiezan a hablar de usted, ya no es que me pierdan del todo, pero no me siento cómoda. Tiene que ver con muchos cambios generacionales, con cambios de cómo percibimos las cosas, y de que, por ejemplo, mi generación tiene otra idea de lo que es como envejecer, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que, digamos que entrar en esta parte de qué palabras voy a utilizar, cómo las voy a utilizar, qué voy a hacer con ellas y sobre todo a quién le estoy hablando. Entonces, aquí las Power Words están divididas en 4 categorías, que son los adverbios, los sustantivos, los verbos y los adverbios. Entonces, les voy a leer la lista de palabras para que se den una idea de algunas que pueden utilizar. Y así como estas hay otras que, como les decía, tenemos que identificar a quién le estamos hablando para que tengamos nuestra propia lista de Power Words. Entonces, está imaginar, disfrutar, crear, ganar, arriesgar, triunfar, creer, sentir, vida, destino. Esto tiene mucho que ver ahora con lo que circula en redes, si se dan cuenta. Dolor, miedo, sexo, bienestar, gratis, nuevo, exclusivo, increíble, fácil, rápido, ya, ahora, nunca, sí, no, pronto y tú. El tú es una palabra súper importante, sobre todo si usan nuestro nombre. Hoy ya hay muchos establecimientos, antes solo era, por ejemplo, Starbucks, pero hoy ya vemos muchos establecimientos que nos preguntan nuestro nombre, ¿no? Como para personalizar el producto, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto es parte, digamos, de lo que vemos como en... Ay, hay un micrófono abierto, pero no sé quién es. Lo voy a silenciar. ¿Me ayudan a silenciar el micrófono que... Ya. Listo. Entonces, dentro de estas palabras o dentro de estos Power Words que ya les di la lista, por ahí hice un post hace tiempo en Instagram, que lo pueden ver, ahí vienen
justo estas palabras de las que estábamos hablando, pero ¿qué es lo que pasa entonces con nuestro cerebro? Dentro de la química cerebral, que funciona con esta sinapsis química, quiere decir, una neurona se comunica con otra y entonces hay todas estas sustancias, digamos, que permiten que las neuronas se comuniquen y generen pensamientos. Entonces, dentro de los más de 130 elementos, digamos, hormonas y neurotransmisores que tenemos, están estos 6 que son, digamos, que los que más relacionados están con la parte de marketing y ventas, que es GABA, adrenalina, serotonina, endorfina, dopamina y acetilcolina. 2 de los que tienen directamente o están directamente relacionados con la parte del lenguaje y de la empatía que se logra a través del lenguaje es la acetilcolina, que está relacionada con el aprendizaje. O sea, a nuestro cerebro le gusta aprender y le gusta aprender de los temas que le gusta o que nos hemos de alguna manera interesado durante nuestra vida, ¿no? Entonces, si es un tema que a nosotros nos interesa, nos gusta aprender y a nuestro cerebro, digamos que se genera este neurotransmisor que es acetilcolina. Y la otra sustancia, el otro neurotransmisor, es la serotonina. La serotonina es la molécula de la felicidad y está relacionada también con la empatía. Entonces, cuando nosotros logramos hacer esta conexión a nivel de emociones y a nivel de cómo nos expresamos, logramos hacer sentir al otro que entendemos sus emociones, que nos sensibilizamos con lo que piensa y siente, entonces nuestra autoestima y nuestro sentido de pertenencia se refuerza. Entonces, la serotonina, cuando nosotros sentimos empatía, se genera. Entonces, algo que se genera en nuestro cerebro justo cuando encontramos este lenguaje, nos cuentan historias que nos parecen interesantes, es cuando se genera más este neurotransmisor. Ahora bien, dentro de lo que son los códigos reptilianos, esto ya lo he platicado en algunas otras charlas para la UC y en algunos cursos. Si ustedes en algún momento han estado o han visto alguna, seguro les suena conocido, que son estos códigos de tangible, egocentrista, visual, contraste, principio y fin y emocional. Es decir, cuando nosotros nos comuniquemos y estemos contando esta historia, que les voy a dar algunos tips de cómo armar este storytelling y cómo hacer la ruta, el viaje del héroe, que ahorita lo vamos a platicar, tengo que tomar en cuenta estos 6 elementos. Puede ser que utilice los 6 o puede ser que solo use 1 o 2 o 3. Pues, o sea, no los tengo que usar todos juntos, pero la historia y las palabras, el lenguaje que yo utilice para comunicarme tiene que ser tangible, o sea, tiene que quedarle claro a la otra persona de qué estoy hablando y que lo pueda relacionar con algo que entiende y conoce. Ajá. El otro es el egocentrista, que hablábamos del tú y hablábamos del ponerle el nombre a las cosas o hacerlo personalizado. Cuando nosotros utilizamos sobre todo la tecnología para poder darle a nuestra audiencia algo mucho más personalizado, nos va a, digamos que va a ayudar a esta parte de la empatía que platicaba, de cómo entendemos y le damos lo que necesita, ¿ok? Pensemos en algunas herramientas como Amazon o como Netflix o algunos otros que utilizan estos motores de inteligencia artificial, ¿no? Este machine learning que aprende, por ejemplo, en mi caso, qué es lo que a Montserrat le gusta ver, ¿no? ¿Cuáles son las películas que más ha visto? ¿Qué series o qué documentales o todo este contenido? Y entonces me manda las sugerencias de acuerdo a lo que tiene que ver con lo que yo previamente he comprado o visto o buscado, ¿no? Inclusive. Entonces, esta parte, digamos, egocentrista tiene que ver con que yo le pueda dar a esta audiencia, a esta persona a la que yo le estoy hablando, el contenido dirigido. Luego viene el visual. Todos los humanos somos visuales, es parte de nuestra naturaleza, entonces yo tengo que crear algo que sea lo suficientemente atractivo a la vista para que llame la atención. ¿Se acuerdan de la triada clásica? Bueno, visual es porque es un código reptiliano. Después viene el contraste, ¿no? Bonito, feo,
rico, pobre, guapo, feo, caro, barato, bueno, malo, etcétera. Todo esto que nos genera contraste, las gráficas, los porcentajes, digamos como todo este yin y yang, que justo por eso las historias, en su mayoría, tienen como el héroe y el villano. Y parte tiene que ver con este contraste. A veces puede ser que el villano sea filosófico, o sea, que sea algo con que el héroe se pelea, que tiene el mismo, ¿no? O puede ser que el villano sea una situación en particular, ¿no? Un desastre natural o alguna otra cosa. No necesariamente tiene que ser un personaje específico, porque esto lo vamos a platicar ahorita. Entonces, pero es parte de cómo interpreta nuestro cerebro la información y utiliza esta parte del contraste. Luego viene principio y fin, que esto también tiene que ver con las historias. Yo no he conocido hasta ahorita a alguien que me diga, yo no quiero saber cómo empezó la película ni cómo termina, solo quiero verlo del medio, ¿no? Inclusive a mí me ha pasado que de pronto estoy viendo a lo mejor una película o el capítulo de una serie y por alguna razón no veo el principio o por alguna razón no lo termino de ver. O sea, me quedo sin el principio o sin el final. Si en algún momento tengo oportunidad de volverlo a ver y concluir eso que me faltó, sí lo hago. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro requiere este cierre de principio y fin, ¿no? En algún momento estaba haciendo un análisis, no me culpen, fue pandemia, confinamiento, no tenía mucho que hacer, estaba haciendo un análisis de Grey's Anatomy, nunca me ha gustado la serie, pero yo decía, ¿cómo logró tener 30 temporadas o 14, 18, las que sean? Son muchísimas, ¿no? ¿Cómo le hicieron? Y entonces analizando un capítulo decía, claro, es que parte de lo que hacen es que te cuentan la historia de los personajes, que es la que tiene como continuidad, o sea, es el hilo conductor, pero te cuentan historias en cada capítulo de los pacientes y de las personas que llegan, ¿no? Porque tuvieron un accidente, porque las operaron de algo, lo que sea, y no te cuentan en qué termina, o sea, no te dicen qué pasó con la chica que operaron, o sea, son pocos las historias que después regresan a contarte cómo termina. Entonces, y tiene que ver con este principio y fin. ¿Cómo lo podemos utilizar en la parte de copywriting y en la parte de storytelling? Es, yo tengo que entender que hay un principio y un fin y lo tengo que estructurar. Si voy a contar una historia, tiene que estar estructurada. La otra es que si quiero generar algo de interés, la atención y que luego quieran ver cómo concluye esa historia, entonces tengo que dejar como el fin en interrogante y eventualmente hacer este cierre. No lo puedo dejar sin hacer. Por eso es que cuando, por ejemplo, los trailers de las películas, ¿no? Cuando nos cuentan un cachito de la historia, pero no sabemos realmente cómo es toda la historia ni el final, ¿no? Que hay veces que el trailer está mejor que la película. Esto tiene que ver con el principio y fin. Entonces, es una manera de generar expectativa a través de las historias. Y por último está toda la parte emocional, que era lo que les decía. O sea, una historia nos tiene que, o tiene que ser triste, o tiene que ser feliz, o sea, por eso tenemos los géneros, ¿no? O es drama, o es comedia, o es, a lo mejor va dirigido a un público donde puede ser inclusive como una comedia romántica, ¿no? Que es de las que más hay historias. Entonces, todo esto que tiene que ver con la parte de qué emoción es la que yo le quiero generar a mi audiencia y entonces qué historia les voy a contar, ¿no? Hay una cuenta en YouTube que no les comparto hoy, que normalmente les comparto ya sea a mis alumnos o a las personas que asisten a mis cursos. Es una cuenta de YouTube que se llama Editing is Everything y ahí hacen estos trailers de películas, por ejemplo, La Cenicienta, pero como si fuera 50 Shades of Grey, ¿no? O hacen Charlie y la fábrica de chocolate, pero como si fuera una historia de terror, cosas de estas. Entonces, si buscan esta cuenta o si me escriben, luego les mando el link, este ejemplo de cómo la edición o el cómo cuentas la historia tienen que ver con quién es el héroe, quién es el villano y cuál es la emoción que estás generando, ¿no? Ahora, les voy a hablar de algo muy técnico, pero que nos sirve mucho, que es la ley de Fetch. Hay varias maneras de meter
las matemáticas en todo. Yo soy muy fan de las matemáticas, quiero que lo sepan. Y dentro de la parte de neuromarketing y de la parte de lo que tiene que ver con el medir cómo voy a impactar a mi audiencia, esta es una de las fórmulas que es la ley de Fitts. Entonces, ¿qué dice esto? Dice, el tiempo necesario que le toma a un ser humano para desplazarse hasta un objetivo está en función del tamaño de ese objetivo y de la distancia para llegar a él. ¿Qué quiere decir todo esto y cómo voy a usar esta fórmula? Básicamente es, si quieres que compren, haz el botón de compra un poco más grande. Si quieres que te den seguir, tienes que ponerles un botón que diga follow me, ¿no? Si quieres que se suscriban a tu canal, tienes que poner directamente suscríbete y ponerlo más grande y más visible que el resto de la información que yo estoy poniendo. Entonces, porque eso es de lo que quiero que se acuerden. Podemos jugar con la tipografía, es algo que a mí me gusta mucho, jugar, por ejemplo, con que algo esté en negritas o a lo mejor sea la misma letra pero esté de otro color. O como les decía, a lo mejor el botón, específicamente en los botones de acción, tienen que estar muy claros y tienen que estar, digamos, en un nivel lo suficientemente visible para que los lleve a hacerlo. Entonces, si yo de pronto, luego lo que he visto con algunos clientes que trabajan con NCQ es que me dicen mi página web y todo, y me meto a su página y la verdad es que está muy bien hecha, está bien construida. Claro, como todo se pueden hacer mejoras, pero es una buena página. Y entonces, ¿por qué no tiene visitas? Es que cuando tú haces la comunicación a través de redes, en ningún lugar les pones algo para que le piquen y vayan a tu página. Y entonces, obviamente, pues no generas tráfico. Entonces, ahí es donde entra esta parte de la ley de Fitts. ¿Ok? Ahora, vamos con el storytelling. Les dije que era una embarrada, así, un resumen de cada uno de estos temas. Como ven, podríamos profundizar mucho más en cada uno. Ahora les voy a hablar de storytelling. Hay varias metodologías, ¿no? Sobre todo, últimamente me he encontrado con varias, ¿no? También está la parte de story brand, como les digo, storytelling. Yo hace mucho leí un libro que no he vuelto a conseguir que se llama Vender contando historias. Y dentro del storytelling, lo que puedo recuperar o lo que yo he visto que son las dos cosas básicas que tenemos que aprender a hacer para la parte de neurocopywriting. Una es entender el viaje del héroe, que ahorita se los voy a explicar, y descubrir cuál es el secreto de las buenas historias. ¿Cuál es el secreto de las buenas historias? Yo les puedo decir que en mi vida he sido muy desapegada con las cosas materiales. Nunca he coleccionado nada, nunca he sido como fan de algo en particular, pero sí colecciono historias. Y cuando me cuentan muy buenas historias, normalmente las guardo por mucho tiempo con el nombre de la persona que me lo contó. Entonces, quiero que piensen desde ahorita cuál es el secreto de las buenas historias y ahorita lo platicamos después de que les explique el viaje del héroe. Bueno, hay algo que se llama el viaje del héroe. Normalmente se ilustra, digamos, con una ruedita, ¿no? Donde empieza con mundo ordinario y va pasando por todos sus pasitos y llega acá, ¿no? A mí me gusta ponerlo así porque es como una ruta, o sea, puedes ir viendo hacia dónde vas, como si fueras avanzando en el Monopoly o en el, ¿cuál será? En el maratón, ¿no? Y entonces vas avanzando como por cada cuadrito. Hagan de cuenta que así es como tenemos que ir armando las historias. Entonces, se los voy a contar, se los voy a explicar de manera muy breve. Empezamos con este héroe, que el héroe, esa es la clave de todo este tema del storytelling y del viaje del héroe. El héroe es a quien le estamos hablando. O sea, el héroe es nuestro prospecto, nuestro avatar, buyer persona, como le quieran decir. Es esta persona a la que le estoy hablando, que quiero que sea mi cliente. Él o ella es el héroe, ¿ok? El héroe no soy yo, ni mi marca. El héroe son ellos. En este caso, por ejemplo, el héroe son ustedes. Y este héroe vive en un mundo ordinario, ¿no? Digamos, está como en una vida normal, súper tranquilo, súper X.
ahorita les pongo la cuenta. Nos llama, entonces este héroe tiene una llamada a la aventura. Entonces imagínense, por ejemplo, que ahorita la llamada a la aventura es esta conferencia que ustedes están escuchando, ¿no? Y entonces a crear textos persuasivos y a utilizar el lenguaje y a poder contar historias a través de sus redes y demás, ¿no? Y ustedes dicen, no me interesa, esto es para otra gente, estuvo muy interesante, pero rechazo la llamada a la aventura. Y luego viene la serie de pruebas, aliados o enemigos. Aquí es donde el héroe, digamos, que se mete en un problema o de repente se encuentra, digamos, en medio del bosque y tiene que tomar una decisión. En este caso, por ejemplo, viene el encuentro con el mentor, que estaba leyendo al revés. Entonces se encuentran con un mentor, que soy yo, que les dice, yo les voy a enseñar a contar historias, y entonces dicen, bueno, tal vez, ¿no? Y entonces se paran como en este umbral donde justo va a aparecer, como digo, esta prueba o esto donde se van a encontrar en medio del bosque y van a decir, ¿y ahora qué hago? Entonces es la prueba de, y ahora tú tienes que hacer tu página web, ¿no? O ahora vas a hacer un comunicado, vas a hacer un live de tu marca, ¿no? Y entonces te vas a encontrar, los enemigos pueden ser, por ejemplo, tu competencia, y los aliados, pues tus aliados de negocio o inclusive los mismos clientes, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde el héroe se encuentra con todas estas pruebas, aliados y enemigos, y de ahí viene como un acercamiento, digamos, a toda la historia, ¿ok? Entonces aquí es donde empieza a cobrar sentido todo lo anterior que está viviendo el héroe, ¿no? Y digamos, como el clímax, ¿no? Donde viene esta parte de resolver el problema, ¿no? Entonces, resulta que ustedes tuvieron que hacer este live y les fue muy bien, ¿no? Y de ahí lograron hacer una conversión de 5 clientes nuevos. Y entonces ahí viene la recompensa que tuvieron por seguir el camino que les dio el mentor y haber entrado en esta aventura, ¿no? Y luego viene el camino de vuelta, ¿no? Imagínense no sé si alguno de ustedes ha visto El Señor de los Anillos. Yo afortunadamente la he visto solo una vez en mi vida, pero miren qué buena historia, porque me acuerdo perfecto cuando está Frodo Baggins al final creo que es la 1, y está ya de camino no es cierto, él no. El otro, no me acuerdo cómo se llama, el otro joven, ¿no? Que ya va a regresar a su casa y ya regresa como con todo este viaje que estamos digamos, en el camino de vuelta, ¿no? Y entonces viene esta resurrección del héroe, ¿no? O sea, gracias a todo esto que vivió con el mentor, gracias a todas estas cosas increíbles que les dije del copywriting y que aprendieron conmigo, entonces ya pueden regresar a ese mundo que ya no va a ser ordinario con el elixir del conocimiento, por decirlo. Entonces, así es como se arma la historia. Puede ser que a lo mejor a quien yo le esté hablando tiene que ver con que a lo mejor yo le vendo un inmueble, puede ser que le esté vendiendo unos zapatos, puede ser que a lo mejor le esté vendiendo alguna otra, se llama Sam, exacto, Sam, muy bien. Yo sabía que alguien había visto esta película de la cual no me acuerdo, pero es una gran historia. Entonces, voy a seguir estos pasos, digamos, este es el viaje del héroe que yo utilizo, es como el simplificado, porque como les digo, hay muchas versiones de este Hero's Journey o el viaje del héroe. Como les digo, normalmente es una ruedita. A mí me gusta así porque entonces parte como muy claro qué es lo que tengo que ir escribiendo en la historia. Entonces, para poder escribir una buena historia, como les digo, todo esto lleva mucho más tiempo, pero para hacerlo rápido primero tengo que definir los personajes. Entonces, imaginarme cómo es este héroe. Ahí es donde tengo que hacer un poco de investigación, meterle parte de los datos que yo tengo parte de mi trabajo, pues, de averiguar a qué persona es a la que le voy a estar hablando. Puede ser que dentro de mis clientes objetivos tenga varios tipos de avatars o varios tipos de buyer persona, es lo mismo, pero digamos, ¿a quién le estoy hablando? Entonces, a lo mejor hace poco hice el ejercicio con un cliente de nosotros, entonces ellos tienen 4 avatars diferentes, ¿no? Entonces está la pareja
el matrimonio ya retirado, está el que es vegano y vive en, por ejemplo, la Ciudad de México, está el que es padre de familia y luego está la que es madre jefa de familia. Entonces, están como estos 4 perfiles. ¿Cómo le voy a hablar a cada uno? El lenguaje, la parte visual, los colores, las palabras específicas que yo utilice van a ser diferentes. Entonces, tal vez tenga que construir 4 historias, incluyendo a estos héroes diferentes en cada una de estas historias. ¿Es más trabajo? Sí. ¿Es más efectivo? Sí, también. Entonces, por eso es importante entender a quién me estoy dirigiendo. Inclusive empresas como, pensemos por ejemplo Coca-Cola, ¿no? Hacen comerciales diferentes. Aunque parece que van como hablando en general y son muy masivos, en realidad no. O sea, van a los segmentos diferentes, porque no es el mismo que compra la lata de Coca Light que el que compra la Coca-Cola de 2 litros. No es el mismo buyer persona, no es el mismo avatar, pues, ¿no? Entonces, ahí es donde yo tengo que empezar a construir esta historia para poder ser lo suficientemente interesante. Yo descubrí, por ejemplo, que muchos de los libros que me gustan van contando historias conforme van avanzando. Entonces, les puedo dar una larga lista, pero por ejemplo está el de Ingeniería Interior de Sadhguru, que es un libro fantástico. Si quieren leer algo diferente, es un libro que les recomiendo mucho. Y en cada capítulo empieza contando una historia, luego nos dice como por qué esa historia es relevante y luego qué uso o cómo podemos hacer algo útil con eso que nos está diciendo. Esa es una fórmula mágica para poder utilizar las historias a favor de nuestra marca o de nuestra comunicación. Entonces, esta es la historia de leer. Y bueno, voy a cerrar con una frase para dar espacio para las preguntas y las dudas. Este es un libro que también les recomiendo muchísimo, se llama Sapiens, que es de animales a dioses, de Yuval Noah Harari. Es uno de los autores que más me gusta de todos los que he leído, que créanme que se ganó ese lugar. Y este libro, yo lo he dicho, es el libro que deberíamos de darle a todos los estudiantes de preparatoria o primeros años de la universidad para que aprendan de la historia humana. Este sería, sí, en vez de darles muchos libros, denles este y con eso les dan una muy buena idea. Entonces, lo que dice Yuval Noah Harari es, nuestro lenguaje es asombrosamente flexible. Podemos combinar un número ilimitado de sonidos y señales para producir un número infinito de frases, cada una con un significado distinto. Por ello, podemos absorber, almacenar y comunicar una cantidad de información prodigiosa acerca del mundo que nos rodea. Entonces, es muy importante saber cómo vamos a hacer esta combinación ilimitada de sonidos y señales para podernos comunicar de una manera eficiente. Recuerden que lo que les decía, recibimos más de 500,000 de impactos de información, de texto, etcétera, a través de nuestros dispositivos hoy en día. Entonces, a nadie le interesa lo que nosotros queremos decir. Eso es algo muy importante y de dónde tenemos que partir. ¿Cómo yo voy a hacer que eso sea relevante o interesante para los demás? No partir al revés. Y es probable que tengan que contar la historia muchas veces de muchas maneras distintas para que la audiencia también lo entienda y pueda engancharse con lo que nosotros queremos contar y entonces le generemos esta llamada de atención y esta memoria a largo plazo. Esto fue muy breve lo que tiene que ver con copywriting. Espero que les haya gustado. Tiene mucho que ver con lenguaje y todo esto. Dejo espacio para preguntas porque en específico lo que tiene que ver con storytelling luego genera muchas dudas y a mí me encanta escuchar todo lo que ustedes tengan que compartir. Entonces, les dejo mi Instagram y mi Facebook, es igual, me encuentran igual. Casi siempre comparto lo mismo en una o en otra. Y ahí está donde les decía el post que hice de las Power Words, por si lo quieren ver. Muchísimas gracias, Monse. Gracias siempre por aportarnos tanto conocimiento que no basta de verdad de entre escribir, escuchar, aplicar, ¿no?
Muchísimas gracias. Mira, hay una pregunta aquí en el chat para todos que dice, ¿cuál es la cuenta de YouTube que dices? Que si las podrías escribir aquí en el chat, Ok. Ajá. porfa. Y tengo un par de preguntas que llegaron directo mensaje. Ok. La cuenta que les decía, la de Editing is Everything. Es que creo que es así. Lo voy a escribir. Sí, porfa. Está súper divertida, de verdad. Si pueden... lo puse en privado, perdónenme. Lo voy a poner público. Es la hora en que salen a jugar mis vecinos. Ok. Me Qué urge bueno que que regresen aclaras a razón por qué. clases. Me urge que regresen a clases los A niños. mí también. Estamos igual, Mon. Te lo juro que mis Sí, vecinos a esta hora se desquician. Y ya estamos digo, yo para... entiendo, está bien padre, pero... Ok. Muchas gracias, Editing is Everything. Ok, perfecto, Mon. La primera pregunta que tengo es, ¿qué marcas o una marca de productos utilizan más las neurociencias que te llama así la atención? Dices, wow, estos ya se volaron la barda. Fíjate que yo siempre he sido fan de la publicidad de Coca-Cola. No sé si han visto lo que han sacado últimamente, que además utilizan mucho el término, las cuestiones de confinamiento y demás. Está muy interesante, sobre todo los que están en YouTube. Y otra que me gusta mucho cómo hace su comunicación, que últimamente ha mejorado muchísimo, es una marca de lentes que se llama Ben & Frank. ¿Por qué les menciono Ben & Frank? Porque una es una marca mexicana, tienen muy buena calidad, pero además su lenguaje es de las marcas que se dieran a la tarea de identificar a quién le están hablando y entonces el lenguaje que utilizan es perfecto, o sea, es perfectamente hecho para esa persona a la que le están hablando. Y la otra, que ya no les expliqué, tiene que ver con que, ¿por qué es importante hacerlo en nuestro idioma materno? Muchas veces yo me he encontrado con muchos autores, ¿no? Desde Martin Lindstrom hasta otros, ¿no? Que hablan de neurociencias y neuromarketing y están escritos en inglés. Entonces a veces en la traducción se pierden muchas cosas. O sea, y además el cómo piensan ciertas frases y ciertos modismos y demás de acuerdo a la cultura y de acuerdo a, por ejemplo, en inglés, hay cosas que suenan muy lindas y cuando las traduces suenan espantosos o al revés, ¿no? Entonces, ahí es donde es importante que si le vamos a hablar en español a nuestro público, utilicemos el español. Es muy importante eso, ¿no? En México, sobre todo en la Ciudad de México y en Monterrey, se utilizan muchos anglicismos. Entonces, ahí es donde es importante saber a quién nos estamos dirigiendo. Pero sí hay que construir el mensaje desde nuestro idioma. Por eso les digo que Ben & Frank es una de las que más me gusta cómo lo hace. Ok, para seguirlo, sí lo he visto, pero para ver qué tal, para analizarlo, ¿no? Muy bien, Sí, vale o la sea, por pena ejemplo, ya. tiene una onda que se llama Comunidad Cuatro Ojos, por ejemplo. ¿Cómo traduces eso en inglés? Sí, ¿No? Y no, aquí no, entendemos perfecto que un cuatro ojos es alguien que usa lentes. A mí me han dicho eso toda la vida, ¿no? sí. Entonces, es parte de justo, ¿no? Ok, sí, totalmente. Monse Misael pregunta, ¿cuál es el tiempo recomendable para la historia para que cause impacto? Híjole, en realidad debería de ser como eran los comerciales, o sea, como ha sido toda la vida. O sea, son 30 segundos, 60 segundos máximo. Si estamos hablando de utilizarlo a nivel comercial o marketing. Pero depende de qué estés contando la historia. O sea, hay algunos, por ejemplo, las TED Talks están medidas para que duren menos de 20 minutos, porque es lo que realmente ponemos atención. Entonces, depende de lo que tú estés, o sea, por ejemplo, en este lapso que estuvimos, ya hubo varios que hicieron otra cosa en lo que yo estaba hablando. Sí, O de estaban acuerdo. pensando en otra cosa. Entonces, sí, máximo 20 minutos. Lo ideal para temas comerciales son 30 segundos, 60 segundos. Buenísimo, gracias, Monse. También pregunta Liliana, se dice que tiene dos preguntas. La primera es, ¿se puede aplicar el storytelling cuando se utilizan secuencias de mailing para contactar clientes? Eso está muy interesante, claro. Sí,
aunque ahí entran otros aspectos del copywriting que es importante aplicar. O sea, el storytelling sí es importante desarrollarlo, pero no va a ser utilizado para toda la comunicación. Sí tiene que seguir algunos, o podemos engancharlo a que después se conecte a otra parte de la historia, pero el mailing sobre todo tiene que ir enfocado digamos que tiene un objetivo dependiendo de lo que estemos haciendo. Si es un newsletter, sí. Si es un mailing para llamado a la acción, tiene que seguir otro orden. Ok, perfecto. También pregunta qué Power Word, si conoces, es más útil cuando vendes tecnología. Tecnología. La tecnología, es que ahí es donde se junta, digamos, con la parte de los miedos de los clientes, ¿no? Que mucho se habla de neuromarketing, y ahí es donde el copywriting justo tiene que cuidar el ser persuasivo y no manipulador, ¿no? Porque hay como una delgada línea ahí de ética que hay que seguir. Entonces, mucho del miedo con la tecnología tiene que ver con seguridad, o sea, sentirnos seguros de acuerdo a lo que estamos obteniendo y que no estemos, digamos, invirtiendo en algo que no va a funcionar. Entonces, mucho tiene que ver con garantía, tiene que ver con utilizar nuevo, por ejemplo, nuevo garantía, es que las tengo escritas, lo estoy leyendo. Y también tiene que ver, por ejemplo, con lograr. Lograr es uno de los verbos que puede funcionar muy bien para tecnología. Buenísimo, muchas gracias, Monse. Tenemos una última pregunta. ¿En qué parte del proceso de ventas es más recomendable contar una historia? Híjole, es que en todas, o sea, más bien depende de qué es lo que quieras generar, porque, por ejemplo, cuando la parte donde más se utilizan las historias es en la prospectación, porque cuentas las historias para atraer a esos héroes, ¿no? Y que quieran caminar, digamos, ir a ese bosque desconocido de tu mano, ¿no? Pero también en el proceso de venta, sobre todo si es venta consultiva, o sea, quiere decir, con este proceso donde vamos a tener varias interacciones con el cliente hasta que nos compre, yo le voy a ir contando historias de mí, de mi empresa, de otros clientes, de testimonios. Sobre todo los testimonios son historias muy, digamos, relevantes en el proceso de ventas y que en la parte del cierre pueden hacer una diferencia. O sea, como decir, este cliente ya caminó de mi mano, ¿no? Y salió del bosque con el elixir del saber y entonces todo esto, y esto fue lo que pasó y estaban así y los dejé así, ¿no? Estas historias pueden ayudar mucho en el cierre. Entonces, más bien es el tipo de historia de acuerdo a digamos, el momento de la venta en el que estoy. Sí, de acuerdo. Ver el proceso y también el cliente en qué proceso está, ¿no? Si sigue pensándolo, ¿no? Si ya respondió, si no. Pues muchísimas gracias, Monse. De verdad es un deleite escucharte siempre. Te digo que no alcanza el cuaderno para anotar y tal. Seguramente estarás con nosotros muy pronto para seguir compartiendo tu amplio conocimiento tan actualizado también y que de verdad es muy aplicativo. Me encanta esa parte, ¿no? Que es, tomo el dato y cómo lo aplico y probarlo, ¿no? Tal cual. Muchas gracias, Rebeca. Pues a mí me encanta la verdad trabajar con ustedes en la Universidad de la Comunicación. Sí tienen un perfil totalmente diferente de alumnos, de maestros, de outcome, de lo que aprenden. O sea, me ha sido muy, pues no sé, muy padre trabajar con ustedes. Ay, muchas gracias, Monse, es mutuo. Y pues a todos los que estuvieron aquí, todos nuestros invitados, les recordamos que los pueden seguir en las redes sociales de Universidad de la Comunicación y a través de Facebook de Posgrados UC, la charla que estará en YouTube a partir del día de mañana y cualquier cosa, pues nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias a todos, les mandamos un fuerte abrazo y estaremos aquí de nuevo viéndonos con bastante conocimiento que nos comparten. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Bye.